Vamos a ver a continuación un ejemplo de competencia de la Contraloría General de la República. Este es el ejemplo de esta semana. Recuerda que cada semana en Construyendo Méritos tenemos un ejemplo de evaluación de cómo se están evaluando los conocimientos, habilidades y competencias en los distintos concursos públicos de méritos del país. Si te gusta este contenido, si te parece útil, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y esto te permitirá recibir constantemente este tipo de ejemplos de evaluación sumado a información relevante sobre los distintos concursos públicos de méritos. Vamos a ir al ejemplo. Se trata de un ejemplo que se desarrolla bajo la metodología de juicio situacional, que es una metodología más o menos estándar en los distintos concursos públicos de méritos del país en los distintos regímenes de carrera. Se trata de un ejemplo que se desarrolla con un enunciado previo, es decir, un caso hipotético del cual se derivan 4 preguntas. Aquí tenemos el caso hipotético y a continuación abordaremos las preguntas. En un primer momento abordaremos esta parte, luego abordaremos las fuentes normativas que me van a poder o que me van a permitir resolver este caso junto con sus preguntas y finalmente observaremos cuáles son las claves de respuesta. Vamos a leer primero la situación o caso hipotético. A la Contraloría Departamental llega una queja ciudadana en la cual se informa que un municipio ha comprado motos para agentes de tránsito por encima del costo de mercado de estas. A raíz de la queja se dicta auto de apertura de indagación preliminar por parte de la Contraloría Departamental. En esta etapa, si bien se identifican los servidores públicos involucrados, y se acredita la ocurrencia de la conducta, también se encuentra que los dineros involucrados provienen de un programa de modernización de vehículos de la Secretaría de Movilidad Municipal, financiado a su vez con multas por infracciones de tránsito. Mediante auto, la Contraloría Departamental remite el trámite por competencia a la Contraloría General de la República, afirmando que las multas por infracciones de tránsito fueron impuestas por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en una vía nacional y cedidas en su debida proporción al municipio. Finalmente, el trámite regresa a la Contraloría Departamental por decisión de la autoridad jurisdiccional encargada de resolver este conflicto de competencia. Entonces, aquí yo empiezo a tener en cuenta unos hechos que me están presentando como ciertos y que debo complementar con cada una de las preguntas que están construidas bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta. Un enunciado, 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta, una solamente tiene la clave de respuesta. La primera pregunta dice lo siguiente: la autoridad jurisdiccional competente para resolver el conflicto de competencia entre las contralorías es la Secretaría de la Corte Constitucional, B, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, C, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. A, B y C. Selecciono una clave de respuesta, una opción de respuesta y de allí continúo a la siguiente pregunta, pregunta número 2, que también se deriva del supuesto inicial. Para yo poder resolver cada una de las preguntas, debo conocer los hechos que me plantea el supuesto inicial. Pregunta número 2, la competencia para continuar en el proceso de responsabilidad fiscal recae en la Contraloría Departamental. En este caso particular, pues las multas por infracciones de tránsito, A, son recursos endógenos del municipio, B, equivalen a rentas cedidas por la nación a favor del municipio, C, son recursos que le corresponden en mayor proporción a municipios respecto a la nación. De allí selecciono nuevamente una opción de respuesta. Pregunta número 3. Si bien el trámite fue asignado a la Contraloría Departamental, es cierto que la Contraloría General de la República, A, podrá ejercer una competencia prevalente para reclamar el trámite. B, podrá asumir la competencia en esta actuación incluso de forma oficiosa. C, no puede asumir la competencia en este asunto en ninguna circunstancia. Selecciono una opción de respuesta y continúo. En este asunto, la Contraloría General de la República no podrá ejercer una competencia A, oficiosa por decisión motivada del Contralor General de la República, B, excepcional a partir de la solicitud de intervención de ciertas autoridades, C, prevalente reclamando el trámite para sí teniendo en cuenta el origen de los recursos. Entonces allí tenemos las preguntas 1, 2, 3 y 4 que se derivan del supuesto número 1. Vamos a ver cuáles son las fuentes normativas que nos permitirán resolver cada una de estas preguntas.
aclarando que se trata del eje temático que estamos abordando, el eje temático competencias de la Contraloría General de la República, así lo podríamos denominar para estos efectos. Vamos primero a la Constitución Política, que en su artículo 267 nos dice que la vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, allí hace referencia a contralorías territoriales, es decir, departamentales, municipales o distritales, y la Contraloría General de la República, en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley. Continúa esta norma. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal y el control financiero, de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales. La Contraloría General de la República tendrá competencia prevalente para ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial de conformidad con lo que reglamente la ley. Entonces la Constitución nos remite directamente a la ley, a lo que posteriormente se reglamente en la ley de acuerdo a estas disposiciones constitucionales. En la ley o en el rango legal encontramos el Decreto Ley 403 del 2020. Es una norma con rango legal que me dice en qué consiste esta prevalencia regulada en las normas constitucionales. En virtud de este principio, del principio de prevalencia, las competencias de la Contraloría General de la República primarán respecto de las competencias de las Contralorías territoriales en los términos que se definen en el presente decreto ley y demás disposiciones que lo modifiquen o reglamenten. En aplicación de este principio, cuando la Contraloría General de la República inicie un ejercicio de control fiscal, la Contraloría Territorial debe abstenerse de actuar en el mismo caso. Asimismo, si la Contraloría Territorial inició un ejercicio de control fiscal y la Contraloría General de la República decide intervenir de conformidad con los mecanismos establecidos en el presente decreto ley, desplazará en su competencia a la Contraloría Territorial sin perjuicio de la colaboración que las Contralorías Territoriales deben prestar en estos eventos a la Contraloría General de la República. Este artículo lo que nos indica, o este numeral que está dentro del decreto 403 del 2020, es que en ciertos asuntos la Contraloría General de la República puede tomar la competencia de un proceso iniciado por la Contraloría Territorial, como la Contraloría Departamental de este caso, o incluso cuando la Contraloría General de la República ya ha iniciado un asunto de responsabilidad fiscal, entre otros, pues la Contraloría Departamental o Territorial deberá abstenerse de iniciar un proceso de responsabilidad fiscal o de ejercer su competencia en estos asuntos para los cuales la Contraloría General ya reclamó su competencia. En esto consiste la prevalencia. Y continúa esta misma norma, decreto 403 del 2020, decreto ley es una norma con rango legal, que nos regula o que nos indica las competencias o la distribución de competencias entre Contralorías Territoriales y Contraloría General, aún de una forma, digamos, más tajante. Las Contralorías Territoriales vigilan y controlan la gestión fiscal de los departamentos, distritos, municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de control dentro de su respectiva jurisdicción en relación con los recursos endógenos. Y allí lo señalamos porque es una clave que nos va a permitir resolver una de las preguntas que acabamos de abordar. Y las contribuciones para fiscales según el orden al que pertenezcan, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley, y en forma concurrente con la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto ley y en las disposiciones que lo reglamenten, modifiquen o sustituyen. Entonces allí la regla que resaltamos es que a las Contralorías Territoriales les corresponde, digamos que, de realizar la vigilancia de la gestión fiscal
respecto a los recursos propios de las entidades territoriales y las contribuciones parafiscales. Esa es una regla de competencia que yo debo observar. Ese es, digamos, que el ámbito de competencia dentro del cual se desenvuelven las contralorías territoriales. Pero continuando este artículo, voy a ver cuál es la competencia de la Contraloría General de la República. En todo caso, corresponde a la Contraloría General de la República de manera prevalente la vigilancia y control fiscal de los recursos de la nación transferidos a cualquier título a entidades territoriales, así como las rentas cedidas a estas por la nación, competencia que ejercerá de conformidad con lo dispuesto en normas especiales en el presente decreto ley en lo que corresponda bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Entonces allí tenemos la distribución de competencias. A las contralorías territoriales le corresponde el ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos propios de las entidades territoriales, mientras que a la Contraloría General de la República le corresponde ejercer de forma prevalente los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales. Esa es la distribución de competencias, que se complementa con otras normas, pero para efectos de lo que necesitamos resolver, con esto tenemos suficiente. Vamos a ver que la Contraloría General de la República, a partir de la modificación desarrollada en el Acto Legislativo 04 del 2019, que modificó la Constitución Política, puede ejercer ya sea una intervención funcional de oficio o una intervención funcional excepcional frente a los recursos propios o endógenos de las entidades territoriales. La intervención funcional de oficio es una intervención que desplaza la competencia de la Contraloría Territorial, en este caso de la Contraloría Departamental. Es una intervención que está regulada en el Decreto 03 del 2020, que es la norma que reglamenta de alguna manera la Constitución Política en materia de control fiscal. Vamos a ver que la Contraloría General de la República puede asumir el control fiscal de las contralorías territoriales en cualquier momento, desplazándolas en sus funciones por decisión de oficio, teniendo en cuenta tres criterios. Cuando es un asunto que tiene un impacto relevante, cuando la Contraloría tiene una falta de capacidad técnica o por decisión del Contralor General de la República basada en criterios técnicos. Es decir, un asunto que es de competencia de la Contraloría Territorial, la Contraloría General de la República de forma oficiosa reclama su competencia para continuar con ese trámite. Este trámite está sujeto a ciertas reglas. Debe ser ordenado directamente por el Contralor General de la República. Es particular, es para casos específicos, no es para situaciones amplias de competencia, es decir, no se desplaza, digamos, de forma absoluta la competencia de la Contraloría Territorial, no se reclaman varios asuntos o varios segmentos que controla la respectiva entidad del orden territorial, sino que es sobre casos particulares. Se mantiene esa competencia hasta la decisión final, aunque puede ser devuelta la competencia a la respectiva Contraloría Territorial por decisión del Contralor General de la República. Esta es la intervención funcional oficiosa. Básicamente, un asunto que está dentro de la competencia de la Contraloría Territorial, como en este caso la Contraloría Departamental, puede recaer en la competencia de la Contraloría General de la República si la entidad de forma oficiosa reclama el asunto de acuerdo a este procedimiento que acabamos de observar. Pero también hay una intervención funcional excepcional. Es muy similar a la intervención funcional oficiosa, pero en este caso, la intervención de la Contraloría General de la República para desplazar la competencia de la Contraloría Territorial se deriva de una solicitud de gobernadores y alcaldes distritales o municipales, de las asambleas departamentales o consejos municipales, de una comisión del Congreso, del Auditor General, del Procurador General, del Fiscal General, del Defensor del Pueblo, de las veedurías ciudadanas y la ciudadanía a través de los mecanismos de participación. Es decir, la intervención funcional excepcional en la cual la Contraloría General desplaza la competencia de la Contraloría Territorial requiere de una solicitud de un sujeto calificado, que son estos que acabo de mencionar. Esta solicitud la debe aprobar el
Contralor General de la República, mediante decisión en un término de un mes, mediante acto administrativo, en un término de un mes, contra esta decisión no procede recurso alguno. Esta actuación, digamos que toma para sí la Contraloría General de la República, puede ser regresada en su competencia a la Contraloría Territorial, y es también sobre casos particulares. Básicamente tiene los mismos efectos de la intervención funcional oficiosa, solo que en este caso la intervención se da a partir de la solicitud de un sujeto calificado. Y tanto en la intervención funcional oficiosa como en la intervención funcional excepcional, la Contraloría General de la República desplaza la competencia de la Contraloría Territorial. Las multas como recursos de las entidades territoriales. El Código de Tránsito, la Ley 769 del 2002, nos dice que las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la infracción de acuerdo con su jurisdicción. También nos dice que el monto de aquellas multas que sean impuestas sobre las vías nacionales por parte del personal de la Policía Nacional adscrito a la Policía de Carreteras, se distribuirá el 50% para el municipio, donde se entregue el correspondiente comparendo, y el 50% para apoyar la capacitación del personal de Policía de Carreteras y los planes de educación y seguridad vial que adelante esta especialidad a lo largo de la red vial nacional. También nos dice el Código de Tránsito que las multas tienen una destinación específica, que son planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial, salvo en algunas aclaraciones que se hace allí, pero las multas que recauden los municipios o entidades territoriales tienen una destinación específica. Y finalmente, vamos a ver cuáles son las reglas de competencia para distribuir o para resolver conflictos de competencia entre la Contraloría General y una Contraloría Territorial, como es este caso. Esta distribución de competencias, o digamos que la potestad desde el Poder Judicial para resolver conflictos de competencias entre autoridades administrativas, recae en la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Esta es la instancia judicial en la cual se resuelven los conflictos de competencia entre la Contraloría General y las Contralorías Territoriales, o entre las Contralorías Territoriales. El Consejo de Estado, para casos similares a este, ha dicho que a partir del contenido de las anteriores disposiciones, esta sala, en el concepto número 2433 del 1 de julio del 2020, señaló lo siguiente: el legislador creó una renta propia a favor de las entidades territoriales que, como lo ha precisado la Corte Constitucional, es de fuente endógena, porque el producto recaudado dentro de su respectiva jurisdicción entra directamente a su presupuesto y no al presupuesto general de la nación. Están hablando de las multas, que son recursos endógenos. Como lo precisó esta sala en otra oportunidad, los dineros que ingresan a los entes territoriales por pago de multas por infracciones del tránsito constituyen un ingreso corriente no tributario de destinación específica al estar dirigidos por mandato legal a un fin determinado. Conforme con lo expuesto, la sala concluye que los recursos por concepto de multas de tránsito son de propiedad de autoridades territoriales, por lo tanto, se tratan de fuentes endógenas de financiación. Son recursos endógenos que están dentro de la competencia de las Contralorías Territoriales, salvo que la Contraloría General de la República ejerza una intervención funcional oficiosa o una intervención funcional excepcional. No son asuntos en los cuales la Contraloría General de la República puede ejercer una competencia prevalente, ya que son recursos endógenos. Y finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo nos va a traer la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que dice que en caso de conflicto entre autoridades administrativas que involucre autoridades nacionales y territoriales, Contraloría General de la República y Contraloría Territorial, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Es decir, la ley establece que a esta instancia del Consejo de Estado, que es una de las altas cortes en Colombia, le corresponde resolver los conflictos de competencia. Una Contraloría Territorial que dice que un asunto no es de su competencia, mientras que la Contraloría General
reafirma que la competencia le corresponde a la primera. Entonces allí, ¿a quién le toca resolver? Al Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Tenemos los elementos para resolver estas 4 preguntas, entonces vamos a ello. Ya sabemos de qué se trata el caso, ya sabemos bajo qué metodología de evaluación se desarrolla. Pregunta número 1, ya lo dijimos, ¿a quién le corresponde resolver la competencia o atribuir competencia de este asunto? Es decir, ¿quién resuelve este conflicto de competencia entre Contraloría General y Contraloría Territorial? La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. La competencia para continuar con el proceso de responsabilidad fiscal recae en la Contraloría Departamental, en este caso particular, pues las multas por infracciones de tránsito son recursos endógenos del municipio. La B y la C son respuestas erradas, pues las multas no equivalen a rentas cedidas por la nación a favor del municipio, no están bajo esta categoría y tampoco son recursos que le corresponden en mayor proporción a municipios respecto a la nación. Al menos esto no es cierto a efectos de esta pregunta. La única opción correcta es la A, son recursos endógenos del municipio y por eso la competencia para adelantar la vigilancia de la gestión fiscal sobre este asunto recae en la Contraloría Departamental. Si bien el trámite fue asignado a la Contraloría Departamental, es cierto que la Contraloría General de la República A podrá ejercer una competencia prevalente para reclamar el trámite. No puede ejercer una competencia prevalente, ya que la competencia prevalente se ejerce sobre recursos girados por la nación, transferidos por la nación a las entidades territoriales. En este caso, las multas, como ya lo vimos, se consideran recursos propios o endógenos. B, podrá asumir la competencia en esta actuación incluso de forma oficiosa, es la clave de respuesta, y estamos haciendo referencia en esta opción B a la intervención funcional oficiosa que puede ejercer la Contraloría. C, no puede asumir la competencia en este asunto en ninguna circunstancia. No es cierta, ya vimos que puede ejercer una intervención funcional oficiosa o una intervención funcional excepcional. Y pregunta número 4. En este asunto la Contraloría General de la República no podrá ejercer una competencia oficiosa, sí lo puede hacer, excepcional, sí lo puede hacer, prevalente no lo puede hacer, ya que la competencia prevalente, como ya lo mencionamos, solamente puede ejercerse sobre recursos transferidos por la nación a las entidades territoriales. Entonces, la Contraloría General de la República no podrá ejercer una competencia prevalente reclamando el trámite para sí teniendo en cuenta el origen de los recursos. Son recursos endógenos, la competencia recae en la Contraloría Territorial, salvo que la Contraloría General decida iniciar una intervención funcional oficiosa o una intervención funcional excepcional. Allí tenemos entonces un ejemplo de evaluación de competencias de la Contraloría General de la República.